La más alta distinción a nivel internacional en el ámbito de las ciencias económicas es el Premio Nobel de Economía. Otorgado anualmente a uno o más individuos que hayan realizado contribuciones significativas al desarrollo de esta disciplina. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, este premio no fue ideado por Alfred Nobel ni forma parte de la lista de los 5 premios establecidos en su testamento. En realidad, su nombre oficial es el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, precisamente para diferenciarlo de los demás galardones otorgados por la Fundación Nobel. El Premio de Economía fue instituido por el Banco Central de Suecia y el valor del galardón, que hoy ronda el $1.000.000, es financiado por el gobierno sueco. No obstante, al igual que con muchos apodos escolares, el nombre de Nobel de Economía acabó imponiéndose. Este premio se ha otorgado de manera ininterrumpida desde 1969. Aunque pocos ganadores del Premio Nobel de Economía pueden realmente ser considerados dignos de mérito económico. En esta selecta lista, que incluye a figuras como Milton Friedman, de quien también hablaremos en este canal, se encuentra nada menos que Friedrich Hayek, uno de los economistas austriacos más importantes y famosos de todos los tiempos. Hayek fue responsable de desarrollar las ideas formuladas por importantes pensadores de la Escuela Austriaca de Economía. También destacó como un verdadero polímata, con una notable producción académica que abarcaba desde la economía hasta la anatomía humana. Su trabajo, realizado a lo largo de 7 décadas, influyó en generaciones de pensadores tanto en el viejo como en el nuevo continente. Sus ideas fundamentales, basadas en el respeto a la libertad y al papel del individuo en la sociedad, constituyen las bases del pensamiento libertario contemporáneo. ¿Quién fue Friedrich Hayek? Primeros años. Friedrich August von Hayek nació el 8 de mayo de 1899 en Viena, que en ese entonces era la capital del Imperio Austrohúngaro. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza austriaca, y la partícula von en su nombre indica esa condición noble. Ser noble en esa época ya no significaba grandes cosas. De hecho, más de 8.000 títulos de nobleza fueron distribuidos entre los ciudadanos austriacos a lo largo del siglo XIX. El propio Ludwig von Mises, economista austriaco que tendría una gran influencia sobre las ideas de Hayek en el futuro, también nació en una familia noble. De hecho, ya hemos hablado sobre Mises en este canal en el vídeo. ¿Quién fue Ludwig von Mises? El enlace está en la descripción de este vídeo. Volviendo a Friedrich Hayek, su abuelo paterno, Gustav von Hayek, fue un conocido naturalista austriaco. Su padre, Friedrich August von Hayek, hijo de Gustav, fue médico y también profesor en la Universidad de Viena. August se casó con la joven Felicitas, quien también pertenecía a la pequeña nobleza austriaca. Su padre era un Ritter, o caballero del imperio. Menos de un año después del matrimonio, Felicitas dio a luz al pequeño Friedrich, el primogénito de la familia, quien recibió en su hogar el apodo de Fritz, muy común en esa época. En 1900, Fritz tuvo su primer hermano, Heinrich, quien más tarde se convertiría en un importante botánico austriaco. Heinz, como lo llamaban entre los más cercanos, se involucró con el partido nazi a finales de los años 30. Aunque más tarde lograría rehabilitar su imagen y terminaría su carrera como un renombrado profesor universitario en Viena. El hermano menor, Heinrich, se convertiría en un competente físico y profesor universitario en Würzburg. El hogar de los Hayek formaba una típica familia católica austriaca de clase media. Todos los hijos recibieron una buena educación, que, como nos indica su currículum, daría importantes frutos en el futuro. En su primera infancia, el joven Fritz se divertía escribiendo cartas al niño Jesús para pedir cosas como soldaditos de juguete y rompecabezas con el mapa de Europa. Esta inclinación juvenil hacia lo bélico puede haber influido en que el joven Hayek se ofreciera como voluntario para integrar el ejército austriaco durante la Primera Guerra Mundial. Hayek luchó en la Primera Guerra Mundial en el frente italiano entre 1917 y 1918, formando parte de la artillería antiaérea. Su participación en el conflicto terminó dejándolo sordo del oído izquierdo. El hecho es que la percepción de los horrores de la guerra cambiaría para siempre la visión del mundo de Hayek. De hecho, se puede decir que sus planes de estudiar biología fueron alterados a causa de este sangriento conflicto. Después del fin de las hostilidades,
Friedrich Hayek decidió dedicarse al estudio de la economía con la intención de hacer del mundo un lugar más próspero y pacífico para todos. No a través de las armas, sino mediante el comercio y las relaciones económicas. Con ese objetivo en mente, el joven Hayek ingresó a la Universidad de Viena poco después del fin de la guerra. En este relevante entorno intelectual, frecuentado por muchos otros nombres importantes de las ciencias en general, Hayek estudió, entre otras cosas, filosofía, psicología y economía. En esa época, los cursos académicos no eran tan restrictivos como hoy en día, y era común que los estudiantes eligieran materias diversas según sus intereses y aptitudes. Los intereses de Hayek, de hecho, eran variados. En un determinado periodo, cuando la Universidad de Viena estuvo cerrada, Hayek se dedicó al estudio de la anatomía humana, especialmente en lo que respecta a las células cerebrales y su comportamiento. Esta interesante experiencia llevaría al brillante economista a publicar en 1952 su libro La origen sensorial, muy diferente, por cierto, al resto de su obra. Sin embargo, esta no sería la única producción intelectual de Hayek fuera del ámbito económico. En 1921, el joven economista terminó su doctorado en Derecho y en 1923, se doctoró en Ciencia Política. Fue en este tiempo que Hayek conoció al ya mencionado Ludwig von Mises, quien ya era famoso en la Universidad de Viena por sus seminarios privados. Hayek fue un asistente habitual de estos seminarios, junto con otros nombres famosos de la escuela austriaca, como Fritz Machlup. A inicios de la década de 1920, Hayek aún tenía algunas tendencias socialistas, aunque consideraba que el marxismo era rígido y poco atractivo. Sin embargo, Hayek sí apoyaba ciertas tesis socialistas vigentes en Europa. No obstante, esta percepción cambiaría completamente tras la lectura del Socialismo, obra publicada por Mises en 1922. Un libro que hacía una crítica lógica y bien fundamentada a un régimen económico que había sido implantado apenas 5 años antes en Rusia. Esta obra fue la que llevó a Hayek a abandonar sus tendencias socialistas y a defender con firmeza el libre mercado. En 1923, para continuar su carrera académica, Hayek se trasladó a los Estados Unidos. Allí, establecido como estudiante investigador, comenzó a desarrollar un doctorado en la Universidad de Nueva York, además de asistir a algunos seminarios económicos en Yale. Sin embargo, después de 15 meses en suelo estadounidense y sin dinero para continuar sus estudios lejos de su patria, Hayek tuvo que abandonar la finalización de su doctorado. A pesar de ello, aquella experiencia cercana a la realidad económica estadounidense le sería muy útil en los años posteriores. De vuelta en Viena, Hayek se reunió nuevamente con su amigo Mises para fundar el Instituto Austríaco de Investigación de Ciclos Económicos. Un tema que ya era uno de los principales campos de estudio de Hayek. Por recomendación del propio Mises, Hayek se convirtió en director del instituto en 1927. En esa época, el economista ya era reconocido por su excelencia, siendo frecuentemente solicitado para impartir seminarios y cursos en la Universidad de Viena. Un poco antes de esto, en 1926, Hayek se casó con Ellen von Fritz, con quien tuvo 2 hijos. Este matrimonio duró hasta 1950, cuando Hayek decidió divorciarse de su esposa. Esta situación le causó una serie de trastornos en la conservadora Inglaterra de mediados del siglo XX, lo que lo llevaría de nuevo a los Estados Unidos. Pero aún llegaremos a esa parte de la historia. En 1929, año marcado por la crisis económica que dio lugar a la Gran Depresión, Hayek publicó su primer libro titulado El problema de la protección del inquilino, publicado únicamente en alemán. Este libro hoy en día es considerado una pieza de colección, y su primera edición se vende actualmente por más de 2.000 euros. En ese mismo año, Hayek publicó su primer trabajo relevante sobre la moneda y la relación entre los intereses y la evolución de la economía de un país. El libro Teoría monetaria y ciclos económicos fue traducido al inglés en 1933, marcando el inicio de su carrera internacional. En 1931, Hayek fue invitado por el economista inglés Lionel Robbins para impartir una serie de seminarios en la Escuela de Economía de Londres, con el claro objetivo de combatir las ideas cada vez más populares de John Maynard Keynes. Lord Keynes ya era, en esa época, el economista más famoso de Inglaterra, lo que representaba graves problemas para la economía mundial en las décadas siguientes. En ese momento, enfrentarse a las perversiones económicas del autor intelectual de la plaga keynesiana era fundamental.
Gran parte de las conferencias impartidas por Hayek en Londres terminaron siendo la base para la composición de uno de sus trabajos más importantes, publicado ese mismo año con el título Precios y Producción. Este libro es básicamente un reflejo de sus observaciones sobre la crisis de 1929. El autor atribuye la culpa de esa crisis, de manera acertada, a la intervención del Estado en la economía, especialmente en lo que se refiere a la manipulación constante de las tasas de interés. No hace falta decir, por lo tanto, que este libro horrorizó a Keynes, quien ya era considerado el gran adversario intelectual de Hayek. Lord Keynes llegó a afirmar que este libro era una de las mayores confusiones que había leído en su vida. Sin embargo, la verdad es que contra la implacable lógica de la escuela austríaca de economía no hay argumentos. Solo los keynesianos se retorcían. El buen desempeño de Hayek en ese seminario le aseguró un puesto como profesor de Ciencias Económicas y Estadística en la Escuela de Economía de Londres, cargo que ocupó desde 1931 hasta 1950. Por sus concurridas clases pasaron grandes economistas británicos y de otras nacionalidades, como el polaco Oskar Lange, quien también se convertiría en un gran adversario de las ideas de Hayek. En 1935, Hayek publicó Planificación Económica Colectivista, una obra que compilaba artículos escritos por él mismo y otros previamente publicados por Mises. El centro de la discusión de este libro era la inevitabilidad de la ruina económica en el socialismo debido al problema del cálculo económico. Es importante recordar que estos textos fueron publicados en una época en que el mundo aún no tenía idea de los problemas económicos y sociales que azotaban a la Unión Soviética. Sin duda, mucha gente despreció las ideas presentadas allí, aunque eran absolutamente correctas. En 1936, Hayek pronunció un discurso que fue transformado en una publicación titulada Economía y Conocimiento, lanzada al año siguiente. En esta obra, vemos el despertar de una de las mayores contribuciones de Hayek, no solo para la economía en general, sino también para el libertarismo. La cuestión de la información dispersa en la sociedad y cómo esto impide el planeamiento centralizado de la economía. Por cierto, ya hemos tratado este tema en el canal en el vídeo. ¿Por qué es imposible que el Estado planifique la economía de forma centralizada? El enlace está en la descripción de este vídeo. Aún en 1937, Hayek publicó su libro Nacionalismo monetario e inestabilidad internacional. En esta obra, el autor critica la manipulación de la moneda por parte de los gobiernos nacionales, mostrando también cómo esa acción es responsable de causar diversos trastornos económicos a nivel mundial. Hayek llegó a considerar la posibilidad de regresar a su país natal a finales de la década de 1930. Sin embargo, con la anexión de Austria por parte de la Alemania de Hitler a principios de 1938, Hayek se negó a regresar a su país de origen, prefiriendo convertirse en ciudadano británico, junto con toda su familia. Esa condición la mantendría durante toda su vida. En 1939, a las puertas de otra gran guerra y después de una década de intervención estatal generalizada debido a la Gran Depresión, Hayek publicó su obra Lucros, Interés e Inversiones. Nuevamente, el autor analiza la relación entre el ahorro y la inversión, además de argumentar cómo la intervención estatal en la economía genera ciclos de expansión y declive en la actividad económica. En 1941, ya teniendo en cuenta los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Hayek escribió el brillante libro Teoría pura del capital, una de sus obras más completas, que lamentablemente sigue siendo poco conocida por el gran público. En este libro, Hayek aborda temas como la naturaleza del capital en sí, la preferencia temporal, la importancia de las tasas de interés libres y determinadas por el mercado, y por supuesto, la relación entre ahorro e inversión. Sin embargo, es en el fervor del conflicto de ideas liberales, fascistas y socialistas en plena guerra que Hayek lanza su obra más conocida. En 1944, con el conflicto acercándose al final, diferentes concepciones económicas afloraban en Inglaterra, con muchos académicos afirmando que el fascismo no era más que una respuesta capitalista al socialismo. Para combatir esta locura, Hayek escribió El camino de la servidumbre, que se convirtió en un éxito inmediato tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. En este clásico instantáneo y atemporal, Hayek critica abiertamente la intervención del Estado en la economía y el planeamiento centralizado, algo que se observaba tanto en la Unión Soviética como en los países fascistas. Para Hayek, la concentración del poder de decisión en manos de unas pocas personas inevitablemente llevaría al autoritarismo,
y en consecuencia, a la esclavitud del pueblo por parte del Estado. Por el contrario, solo la libertad económica sería capaz de promover el desarrollo y la prosperidad para una nación. El relanzamiento de El camino de la servidumbre en 1945, como una publicación dentro de la revista Reader's Digest, convirtió a Hayek en un nombre conocido incluso fuera de los círculos académicos. En 1945, Hayek publicó su artículo El uso del conocimiento en la sociedad en la American Economic Review, en el que hace duras críticas a las ideas del mencionado Oscar Lange. Este artículo es conocido como uno de los textos académicos más importantes del siglo XX. Habiendo sido listado entre los 20 mejores artículos de la historia de American Economic Review y recibido más de 20.000 citas en Google Scholar. La obra sería republicada por Hayek en 1948 en el compendio Individualismo y Orden Económico, junto con otros artículos del autor. En 1947, Hayek participó en la fundación de la Mont Pelerin Society, una organización internacional destinada a la defensa de los principios del liberalismo. De esta sociedad formaron parte, además de Hayek, grandes nombres de las ciencias económicas y otras áreas, como los mencionados Mises, Friedman, Bertrand de Jouvenel, Karl Pape y otros. Hayek fue presidente de esta asociación desde esa época hasta 1961. En 1950, Hayek dejó su puesto de profesor en Londres para enseñar en la Universidad de Chicago. Como se mencionó anteriormente, esto se debió, en parte, a los trastornos que sufrió al pedir su divorcio. Al igual que ocurrió con Mises, el salario de Hayek en su nuevo puesto no era pagado por la Universidad de Chicago, sino por la William Walker Foundation. Desde su llegada a Estados Unidos, su pensamiento comenzó a influir directamente en diversos economistas estadounidenses, con especial énfasis en Milton Friedman. Aún en 1950, Hayek se casó nuevamente, esta vez con Elena Bitterlich, una prima distante que había sido su gran amor en el pasado. Durante los años 1950, Hayek mantuvo una relevante producción académica, publicando varios artículos y libros. Los puntos más destacados de este periodo fueron sus obras La contrarrevolución de la ciencia, El ideal político del Estado de Derecho y varios otros. En 1960, Hayek publicó La Constitución de la Libertad, una de sus obras más notables. En este libro, el autor argumenta que el exceso de leyes promovido por el llamado estado del bienestar social representa un verdadero peligro para las libertades individuales. Por el contrario, solo el libre mercado sería capaz de promover la verdadera libertad para los individuos, evitando el riesgo de que el Estado se deslice hacia una completa dictadura. Este libro, más que un tratado económico, es también un verdadero tratado de filosofía política. Lamentablemente, una vez más, esta obra de Hayek no recibió la repercusión merecida. En 1962, preocupado por su deteriorada situación financiera, Hayek decidió dejar la Universidad de Chicago y regresar a Europa, esta vez a Alemania. Establecido en la parte occidental y capitalista del país dividido después de la guerra, Hayek se convirtió en profesor en la Universidad de Freiburg, cargo que ocupó hasta 1968. Durante esta época, Hayek comenzó a desarrollar su gran obra Derecho, Legislación y Libertad, que solo sería completada en la siguiente década, siendo publicada en 3 volúmenes. La demora en la finalización de este trabajo se debió, principalmente, a un declive en su salud, unido a un cuadro depresivo que sufrió al final de los años 1960. Tras dejar su puesto en la Universidad de Freiburg, Hayek regresó a Estados Unidos para impartir una serie de cursos en la Universidad de California durante un año. Posteriormente, el economista regresó finalmente a su tierra natal, esta vez para enseñar economía en la Universidad de Salzburgo. Aunque Hayek permaneció en este puesto hasta 1967, esta no fue una experiencia agradable para él, hasta el punto de que afirmó que su tiempo en la ciudad había sido un error. En 1974, el trabajo y la obra del austriaco finalmente obtuvieron el reconocimiento internacional que merecían. Ese año, Friedrich Hayek fue galardonado con el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, el premio más prestigioso en el ámbito económico a nivel mundial. Lamentablemente, no todo fue positivo. Ese año el premio fue otorgado no solo a Hayek, sino también a su gran rival ideológico, el keynesiano Gunnar Myrdal. Ambos fueron condecorados por sus trabajos pioneros en el análisis de la moneda y las fluctuaciones económicas, así como por su penetrante análisis de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales. De todos modos,
Hayek se sorprendió mucho con su premio, y de hecho, la obtención del Nobel revigoró sus fuerzas intelectuales hasta el final de su vida. A pesar de haber dejado Inglaterra en 1950, Hayek nunca se apartó por completo de ese país, ya que mantuvo su ciudadanía británica hasta su muerte. Por ello, durante los años 1970 y 1980, el ya aclamado economista ejerció una gran influencia sobre varios políticos británicos, incluidos algunos miembros de gabinetes ministeriales. En 1975, Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, asumió el cargo de primera ministra en Inglaterra. Se cuenta que en una determinada reunión en la que participaba Thatcher, uno de los ponentes le sugirió que buscara un camino político de conciliación entre las ideas de izquierda y derecha. Un término medio más pragmático. En respuesta a esa provocación, la Dama de Hierro sacó de su carpeta una copia de la Constitución de la Libertad de Hayek, afirmando que era en eso en lo que ella y sus colaboradores creían. Thatcher y Hayek, de hecho, se conocían personalmente y mantuvieron correspondencia con regularidad. En los últimos años, hasta finales de la década de 1970, Hayek continuó con su producción académica con todo el ímpetu que pudo administrar. Durante este periodo, el autor escribió diversas obras importantes, entre las que destacan La desnacionalización del dinero de 1976 y nuevos estudios sobre filosofía política, economía, historia de las ideas de 1978. A finales de los años 80, Hayek se encontró con Juan Pablo II, no como católico, sino como ganador del Premio Nobel, junto con otros 11 laureados. En esa ocasión, el pontífice dirigió su discurso a esos ganadores, afirmando que estos individuos, al ser pioneros en la ciencia, deberían actuar como vigilantes del progreso, denunciando cualquier forma de intervención sobre el ser humano. Esta acción debería tener como objetivo impedir agresiones a la dignidad y los derechos inalienables del hombre. Sin duda, como atestigua su obra, Hayek siempre siguió los consejos del Papa, mucho antes de que estas palabras fueran pronunciadas. En 1984, la Universidad de Chicago publicó una serie de ensayos escritos por Hayek en las décadas de 1920 y 1930, llamada Dinero, Capital y Fluctuaciones. Fue en ese mismo año cuando él concedió una entrevista profética sobre el dinero y la manipulación que el Estado ejerce sobre la moneda. Citando literalmente: "No creo que algún día tengamos un buen dinero nuevamente antes de sacar el control de las manos del gobierno. Si no podemos sacarlo violentamente de las manos del gobierno, entonces todo lo que podemos hacer es, de alguna forma indirecta, introducir algo que ellos no puedan impedir". Hayek profetizó el surgimiento del Bitcoin, aunque no vivió lo suficiente para ver su profecía hacerse realidad. Hayek fue agraciado con varios títulos honoríficos, así como becas y premios establecidos en su nombre. En 1984, la reina Isabel lo nombró miembro de la Orden de los Compañeros de Honor de Gran Bretaña, y en 1991, el ya envejecido economista recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Friedrich Hayek falleció el 23 de marzo de 1992, a los 92 años de edad, en la ciudad de Freiburg, siendo enterrado en Viena con ritos católicos, como era su deseo. Tras su muerte, varias de sus obras continuaron siendo publicadas, incluso La presunción fatal, Los errores del socialismo 1988, que probablemente no fue completamente escrito por Hayek, ya que estaba enfermo desde 1985, sino por su editor. Aún así, en esa obra se puede encontrar todo lo que Hayek defendió a lo largo de su larga y productiva vida. Legado. Hayek fue, sin duda, una de las mentes liberales más importantes de la historia, aunque no sea correcto llamarlo libertario en la concepción actual del término. Lo cierto es que su obra fue fundamental en la formación intelectual del libertarianismo moderno. De igual manera, su producción académica influyó y sigue influyendo en generaciones enteras de economistas en diversos países. Hayek escribió más de 100 artículos y 25 libros sobre temas variados, abarcando diferentes áreas del conocimiento humano. En su obra encontramos temas recurrentes y muy importantes. En primer lugar, Hayek siempre fue un defensor del orden espontáneo del mercado, en contraposición al planeamiento estatal centralizado. Además, le pertenece a este importante economista la comprensión de que la información está tan dispersa en el mercado que, por lo tanto,
Es imposible para cualquier ente económico disponer de toda esa información. Su trabajo va mucho más allá de la pura economía. Hayek también estudió y produjo contenidos académicos sobre política, psicología y anatomía humana. De hecho, este austriaco es considerado por muchos como el mayor filósofo de la libertad del siglo XX, y esto no es un exagero. La obra de Hayek demuestra esta realidad de manera clara. En términos generales, se puede decir que Hayek se posicionaba fervorosamente en contra de la idea casi religiosa de que el Estado debe dirigir la sociedad hacia el progreso y el desarrollo. Por el contrario, su enfoque siempre estuvo en el individuo y en la libertad. La capacidad intelectual de Hayek, así como su perspicacia para comprender los rumbos que la economía tomaría, fueron muy bien retratadas en la ceremonia del Premio Nobel de Economía en 1974. Durante el discurso de Eric Lundeber. En esa ocasión, Lundeber afirmó que Hayek fue uno de los pocos economistas capaces de prever el riesgo de una gran crisis económica en la década de 1920, con sus advertencias, de hecho, profetizando mucho antes del gran colapso del otoño de 1929. La verdad, tanto para la década de 1920 como para el día de hoy, es que si las ideas de Hayek hubieran sido más comprendidas, mucho dolor y sufrimiento humanos habrían sido evitados. Y nuestra sociedad sería mucho, mucho más próspera y desarrollada. Gracias por su audiencia. Artículo escrito y revisado por Peter Turguniev. Traducido y narrado por Cazador de Bitcoin.